Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Judas, versículo 23, dice: y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. Creemos que la carta de Judas fue escrita en el siglo I después de Cristo, probablemente entre los años 60 y 80. En ese momento la iglesia cristiana estaba avanzando, estaba creciendo, pero no estaba libre de desafíos y controversias. La carta se dirige a los creyentes en general, sin mencionar una iglesia o comunidad específica. La carta de Judas es una de las epístolas más cortas del Nuevo Testamento, con solo 25 versículos. La carta se divide en 3 secciones principales. La introducción, versículos 1 al 2, donde Judas se presenta como el hermano de Jacobo y se dirige a los creyentes. Una advertencia contra los falsos maestros, versículos 3 al 16, donde Judas critica a aquellos que están corrompiendo la fe y se están alejando de la verdad. Y también concluye con una exhortación a la perseverancia y a la oración, versículos 17 al 25. Ahí Judas anima a los creyentes a perseverar en la fe y a orar por sí mismos y por los demás. La carta utiliza un lenguaje apocalíptico y se refiere a la tradición judía, se refiere a los cristianos, cita textos como un libro de Enoc y la historia de Caín y la historia de Balaam. La carta de Judas se centra en varios temas principales: la importancia de la perseverancia de la fe, la necesidad de evitar la influencia de los falsos maestros, la importancia de la oración, de la intercesión y una advertencia contra la apostasía y la incredulidad. En nuestro versículo, Judas está hablando sobre la necesidad de mostrar misericordia y compasión con aquellos que están en peligro de apostatar de la fe. La imagen del fuego, cuando dice arrebátalos del fuego, se refiere al juicio de Dios y a la destrucción que puede venir sobre aquellos que se están alejando de la fe. La frase arrebatándolos del fuego se refiere a la acción de rescatar a aquellos que están en peligro de ser consumidos por el fuego del juicio de Dios. Cuando nuestro pasaje dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, es una metáfora que se refiere a la necesidad de evitar cualquier cosa que pudiera contaminarnos o alejarnos de la fe. En la época en que se escribió la carta de Judas, la ropa era un símbolo de la identidad y de la condición espiritual de la persona. La ropa contaminada por la carne se refiere a la influencia del pecado, a la corrupción en nuestra vida. Es decir, que aborrecer la ropa contaminada por la carne significa evitar cualquier influencia de pecado. Debemos evitar cualquier cosa que pueda influir en nosotros para que pequemos o para que nos alejemos de la fe. Debemos esforzarnos por mantenernos puros y sin mancha en nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Judas 23 nos recuerda la importancia de mostrar misericordia y compasión hacia aquellos que están en peligro de apartarse de la fe. Nuestro pasaje nos recuerda que debemos estar dispuestos a ayudar y a guiar a aquellos que están perdidos, a aquellos que están confundidos. Cuando el pasaje nos dice que debemos aborrecer el pecado, pues nos está diciendo aborrezcan cualquier cosa que ha tenido contacto con el pecado, aún hasta la ropa contaminada por la carne de ellos. Nuestro versículo también nos llama a salvar a aquellos que están en peligro de la apostasía. Debemos estar dispuestos a hablar con aquellos que están perdidos, que están confundidos, a mostrarles misericordia y guiarlos hacia la verdad. Pero debemos hacerlo con temor. Esto nos recuerda la importancia de hacer todo con temor y respeto hacia nuestro Dios, porque debemos estar conscientes de la gravedad del pecado y de la importancia de vivir una vida santa y justa. En conclusión, Judas 23 nos llama a mostrar misericordia y compasión hacia aquellos que están en peligro de apostasía. Judas 23 nos llama a aborrecer el pecado y a salvar a aquellos que están en peligro. Y debemos hacer esto con temor y respeto hacia Dios. Que el Señor te bendiga.